Buenas noches a todos. En verdad que es un placer para nosotros estar con ustedes acá y tocar este tema tan, pero tan crítico, importante, sensible que se está viviendo hoy en toda la humanidad. La ansiedad y la depresión. Vamos a entenderlas para sanarlas. Esta es esta es lo que llamamos la 16ª conferencia de 29 que llevamos en todo este tiempo de pandemia, como una SOS emocional que creamos o de apoyo para ustedes, aplicando la ley de reciprocidad. Es tiempo de dar y es tiempo de recibir. Vamos a estar de 7:30 a 8:30, 8:40, dependiendo de algunas preguntas que ustedes van a realizar. Vamos a entenderlas. Si no entendemos qué sucede con la ansiedad y la depresión, no vamos a poder solucionarlas. Vamos a entender por qué hemos malinterpretado la ansiedad y la depresión. Si has sufrido una crisis de ansiedad o algún ataque de pánico o, o con frecuencia estás en estados depresivos, esos estados negativos que te baja totalmente la energía, o has perdido el sentido de la vida, te has sentido totalmente desvalorizado, sin ningún camino que recorrer, esta conferencia es para ti. Te quiero contar que muchas personas no saben si tienen síntomas o si están padeciendo ansiedad o depresión. Entran a Google y van y se automedican, atienden el síntoma. Y eso quizás daña las estadísticas. Pero te quiero compartir una frase importante que leí como introducción para este tema. Existen mentes lúgubres e hipocondríacas, habitantes de cuerpos enfermos, disgustados con el presente. Si estamos disgustados con el presente, nos vamos a ir para el pasado o para el futuro. Y algo más importante, antes de comenzar la pandemia, una pandemia universal, la estadística era que existían aproximadamente 260 millones de personas que estaban padeciendo ansiedad y o depresión. Ahora tenemos 600 millones aproximadamente de personas que estamos viviendo esta pandemia, este miedo generalizado, a pesar que estamos a la puerta de salir. Y esto ha traído consecuencias drásticas, muy importantes, que vamos a entenderlas hoy. Ok, bienvenidos a las personas nuevas que hoy tienen el placer, y el placer también es nuestro, el poder compartirles toda esta información y todo este contenido, y sobre todo, puntos de experiencia, puntos vivenciales que hemos vivido o he vivido yo con estos más de 10 años atendiendo pacientes, incluso de ansiedad y depresión, y hemos tenido muchísimos casos de éxito. Para las personas que nos vienen acompañando en estos 2 años, felicitaciones, porque de seguro ustedes son hoy otras personas. Están en otra mejor versión. Gracias, ¿verdad?, por su presencia. Les voy a contar todo este tema desde el campo, la experiencia de la certificación como coach y liderazgo y programador neurolingüístico. Les voy a compartir la experiencia desde la certificación internacional de bioreprogramación, que cubre descodificación y biológica, y desde el punto de vista de la certificación en la maestría en terapia regresiva reconstructiva, que son todas esas herramientas directas para entrar al estado inconsciente. Con todo esto, creé una herramienta que se llama BNR o bioneuroreiniciación. Reinicia tu vida, reinicia tu mente. Y eso es lo que hacemos en todos estos procesos hermosos de trabajar con el inconsciente. Hoy como coach te voy a retar, te voy a desafiar, te voy a hacer escuchar lo que tú no has querido escuchar, has evitado escuchar. Te voy a hacer ver lo que tú has evitado ver. Te voy a hacer hablar lo que tú has ocultado, lo que guardamos emocionalmente. El cuerpo lo habla después con síntomas. Te voy a hacer sentir lo que tú no has querido sentir, para yo de esa forma ayudarte, acompañarte
tu transformación, a retarte, a desafiarte en los cambios de biología, sea en tu salud, en los cambios de comportamientos psicológicos, en tus cambios emocionales, y vas a tener un cambio conductual totalmente diferente y positivo, y de esa manera vas a poder crear opciones de futuro, probabilidades de avanzar. Hoy me permitirás ser tu coach. Lo otro importante es que vas a usar un cuaderno, unas hojas de apuntes, que serán tu guía mientras llega la otra conferencia. Vamos a estar con conferencias cada 20 días. Una nueva, una repetición. Al final de esta es una repetición, y al final de esta conferencia tan importante, vamos a anunciar qué conferencia hemos preparado para que ustedes puedan compartir y compartirla con otras personas que lo necesitan. Este trabajo lo hacen son ustedes. Yo os pongo mi experiencia, les doy conocimiento y herramientas, pero son ustedes los que trabajan. Así es que hazte responsable de tu vida y avanza. Muy bien, ahora escúchame. Todo lo que hay en mi vida, todo lo que ha pasado en mi vida, yo lo creé, o yo lo deseé, o yo lo permití. Dejemos de culpar al otro, dejemos de ser víctimas, salgamos de ese estado de victimismo, hagámonos responsables de nuestras vidas, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, crezcamos, seamos adultos, porque las respuestas están dentro de ti. Tienes el poder de decidir, de elegir y de actuar. Estas son plantillas universales que tenemos precisamente para que cada que se repita se va convirtiendo en un hábito. Vamos a iniciar. Tienen unos 3, 4 ejercicios, el resto va a ser material informativo. Así es que vamos, prepárate para que iniciemos con esta importante información. Bien, ¿qué es la preocupación? La preocupación es un estado emocional la cual nos lleva a ocuparnos en un momento. Recuerden esta frase importante, no interesa la información o el evento que sucede. Lo que importa es lo que yo hago con esa información de ese evento o con esa información que me está llegando. Es un estado mental que nos lleva a no estar en el presente. Si yo me estoy preocupando en vez de ocupándome, entonces me salí del estado presente. Y la respuesta es que me va a llevar a un estado de estar mirando hacia atrás, en el pasado, a un estado mental que llamamos depresión. O lo llevamos a un estado mental enfocado en el futuro, que lo llamaremos ansiedad. En otras palabras, estamos hablando del mismo estado, solo que en diferentes contextos de la línea de tiempo. ¿Y eso qué hace? Que nos lleva a olvidarnos de poner pie en tierra, el presente, el aquí y el ahora. Si nosotros perdemos el control del aquí y el ahora, vamos a ver cómo la energía, los pensamientos y nuestro comportamiento, nuestras conductas cambian totalmente. Bien, ahora les voy a compartir esta metáfora del barco para que ustedes piensen en sus vidas. Y esa es la siguiente. ¿Cómo voy a construir yo un barco? Voy a construir una embarcación y gobernarla. ¿Cómo voy a construir yo mi vida y la voy a gobernar? ¿Cómo la voy a mantener a flote? ¿Cómo voy a resolver mis problemas para poder estar en equilibrio? ¿Y cómo voy a llegar a un buen puerto? ¿Hacia dónde quiero ir? Si estos 3 puntos tú los has considerado en tu vida, entonces tendrán un buen viaje. Pero si no, entonces vas a estar en alguno de esos estados que vamos a trabajar hoy. Ok, ahora yo te pregunto, si hiciéramos un balance existencial y si tú estás acá por un tema de ansiedad, por un tema de depresión, si hacemos un balance existencial, ¿tú qué haces con un síntoma como la depresión o la ansiedad emocional? Simplemente es una pregunta para que tú reflexiones. ¿Qué estás haciendo con esos estados que te sacan del aquí y del ahora en ciertos momentos? Ok, ahora yo te voy a mostrar una gráfica que tiene que ver con las frecuencias emocionales, en donde vas a entender en forma general qué es lo que sucede
con esta sintomatología que nos saca del presente y nos consume, nos degrada o nos mantiene en alerta, totalmente consumiendo toda la energía que tenemos. Tenemos un punto neutral que llamamos corazón. Corazón. Ahí tenemos unas frecuencias hacia arriba, que son todas las frecuencias emocionales del amor, y hacia abajo todas las frecuencias hacia el miedo. Los neurocientíficos hoy hablan sobre dos tipos distintos: el instinto del amor o de la vida, o el instinto del miedo o de la muerte. Bien, continuemos. Hacia arriba tenemos frecuencias como la esperanza, la alegría, el optimismo, la felicidad, el entusiasmo, la gratitud, la paz, el amor, la iluminación. Hacia arriba. Cuando estamos en ese estado, tenemos plena conciencia y estamos en forma totalmente proactiva. Tenemos nuestro cerebro inteligente totalmente abierto. Eso es lo que nos permite fluir, tener libertad, trabajar con proactividad, sentirnos que estamos vivos. Acá las mascotas se van a acercar porque las respuestas nuestras son totalmente positivas y podemos avanzar hacia el futuro. Pero si estamos con frecuencias hacia abajo de miedo o negativas, vamos a tener la depresión, la tristeza, el miedo, la rabia, el victimismo, la impaciencia, el pesimismo, la apatía. Si estamos trabajando en esas frecuencias de miedo o hacia abajo, entonces vamos a entrar o vamos a quedar estancados en nuestra vida. Nos vamos a sentir separados. Queremos tener demasiado control, nos volvemos muy reactivos. Las respuestas van a estar siempre hacia el pasado y se responde desde ahí. Eso es lo que nos permite a nosotros, o estamos con frecuencias positivas hacia arriba, hacia el futuro, hacia este desconocido, o estamos vibrando hacia el pasado, hacia lo conocido, pero lamentablemente pesimista. Y eso también hace que cuando estemos en el punto medio, estemos en el semáforo amarillo. Y cuando estemos en semáforo rojo, es cuando más tenemos que ponerle cuidado a nuestras vidas. Pero vamos a entender que hacemos totalmente lo contrario. Y cuando tenemos semáforo en verde, podemos ir hacia el futuro. Con esto, nosotros vamos a comprender todo el desarrollo realmente de esta conferencia. Ahora, cuando no vivimos el presente, el aquí y el ahora, lo negamos, nos vamos hacia el futuro posiblemente. Un futuro que nos trasladamos a con unas emociones de ansiedad, miedo a que algo va a pasar, miedos invisibles. No lo voy a lograr, no soy capaz, no llegaré a tiempo, no podré con todo. O miré hacia el pasado, hacia estados depresivos, ausencia totalmente de autorreconocimiento. Pierdo mi identidad, pierdo el sentido de la vida. El no ser te salva el rechazo. Es un mecanismo de supervivencia que lo vamos a entender ahora. Y ahora si miramos abajo, realmente cuando yo estoy en el centro, en el presente, y tengo conciencia del momento en que me encuentro, yo puedo crear esperanza. Pero si ahí voy a brincar hacia el futuro y a mantenerme con pensamientos y emociones futuristas, entonces estoy percibiendo que tengo demasiada información, tengo demasiada luz y en esa luz siento que hay mucho peligro. Y ahí es donde entra el sentimiento o esas emociones de ansiedad. O me voy para el pasado. Me voy a esconder en la oscuridad, en la cueva, como si regresáramos a nuestros tiempos antiguos. Eso es triste, porque ninguno de los dos estados extremos, que se llaman polarizados, nos van a generar posibilidades de generar opciones en el futuro. Muy bien. Ahora es tu momento de trabajar. Ahora te toca a ti. En un minuto, por favor, ¿qué te está quitando la paz interior en estos momentos? Conscientemente, enumera, escribe, ¿qué te está quitando la paz y el bienestar interior en estos momentos, por favor? Y persona que vaya terminando y quiera compartir en el chat de esta herramienta, vamos a compartir 2 o 3 de esos comentarios. Tienen un minuto, por favor.
Bien, por favor, que nos comparta unos 2 casos de personas que hayan compartido en el chat Mira para acá, compartir, por favor. ¿Sí? ¿qué nos espera del futuro? Dice nuestro querido Ernesto. Perfecto. También Gracias. nos dice, me quita la paz los trámites pendientes que tengo y mi estado de salud que no mejora. Ok, gracias. Muchísimas gracias a las 2 personas o a las personas que participaron, porque esto hace que las otras personas también se sensibilicen y se animen a participar. Cuando estamos cuando estamos depresivos, no queremos participar. Y si estamos también ansiosos, tenemos mucho miedo al rechazo o a la crítica. Gracias por estas personas que participaron. Ahora les voy a dar solamente 15 segundos. Cuando tienes un conflicto, ¿cómo reaccionas? Márcalo con una X. Lo enfrentas. ¿Estás listo para enfrentarlo? ¿Huyes? ¿Lo evitas? ¿Te sometes o te paralizas? Vamos, por favor. Solamente voy a dar 15 segundos. Bien. Por favor, nos comparten en el chat, porque esto es muy importante. Aquí es donde están las respuestas claras de cuáles son los programas que tenemos internamente, cómo reaccionamos ante un conflicto, ante peligros. ¿Quién, por favor, quiere compartirnos? Sí, me paralizo y lo evito, muchas veces sometiéndome. Ok, Huyo, lo enfrento, huyo, gracias, lo enfrenta, sí, me gracias. paralizo. Perfecto. Las personas que lo enfrentan son personas candidatas a ser personas ansiosas. Esto hace que se acumule demasiada energía para poder enfrentar el conflicto. Y muchas veces son conflictos emocionales, no son conflictos reales. Y muchas veces son conflictos o peligros imaginarios. Son candidatos a ser personas ansiosas. Y las personas que huyen o las personas que se someten, se paralizan, son personas y que se someten, son personas candidatas a ser depresivas. Pueden presentar los 2 estados. Gracias por participar. Esto va determinando realmente cuáles son esos programas que traemos desde nuestra infancia, incluso desde nuestra gestación, de cómo percibimos con toda esa carga bioquímica o de neurotransmisores que nos transmitió nuestra madre. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando. Vamos a comenzar con la ansiedad. La ansiedad, vamos a ver cómo la entendemos. La ansiedad se define como un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad, miedo exagerado. Eso es como la gacela que está en la sabana africana y precisamente sabe que en alguna parte está siendo observada por hienas, por tigres, y cualquier movimiento que sienta, ella va a correr sin verificar, sin saber si era un conejo, un ave, porque precisamente está ansiosa. Y eso es lo que ha permitido que la gacela permanezca viva y no haya desaparecido. El estado de ansiedad que ella maneja. Ok, continuemos. La ansiedad nos va a poner la atención y entender qué es lo verdaderamente importante y nos lleva a actuar. La ansiedad normal es una emoción, es un estado, es una mezcla de emociones que nos permite realmente concentrarnos a que debemos de atender. Pero cuando la ansiedad persiste, se mantiene en niveles que nos generan estrés, que no podemos soportar, entonces ya nos enferma. Ok, ¿quién no ha sentido ansiedad o las personas que están cerca a las fronteras de Ucrania, por ejemplo? ¿Quién no está en un estado ansioso? O nosotros escuchamos las noticias y que hablan de una posible tercera guerra mundial. ¿Quién no siente pánico al hablar en público? ¿Quién no siente pánico, ansiedad, posiblemente de salir a alguna vía a conducir? ¿Quién no siente ansiedad frente a lo que está pasando en las empresas hoy en día
con la presencia del COVID. ¿Y quién no siente ansiedad cuando tenemos un enemigo universal, que es el COVID, del cual no teníamos ninguna información? Y la cual, porque nuestro cerebro pensante, el racional, siempre va a buscar escenarios que ya vivimos para poder encontrar una respuesta. ¿Quién de nosotros había vivido un COVID anteriormente? Nadie. Y por eso tenemos 600 personas en estados hoy en día entre ansiedad y depresión. Ok, entonces esto es una respuesta natural, que sintamos ansiedad, que nos lleve a un estado para responder. El problema es que nos quedemos ahí. Exceso de actividad física y mental. Cuando yo entro en un estado continuo de ansiedad, me olvido de mí, me olvido del presente y comienzo a consumir muchísima energía. Si miden mi estado de sangre en esos momentos, voy a tener la glucosa alta porque me estoy preparando para el ataque, o estoy preparado para el ataque de un enemigo que nunca quizás vaya a aparecer. Una persona con ansiedad tiene puesta su atención excesivamente en el futuro. Tiene su sistema, tiene un hábito de tomar los peligros de una manera excesiva. Lo convirtió en hábito. Lo repitió tanto que lo convirtió en hábito. Piensa continuamente en lo que desea que suceda, está esperando, o también lo que no quiere que suceda. Como es, por ejemplo, empresas que están liquidando a sus empleados y van periódicamente sacando empleados, y esa persona no quiero que suceda eso, puede entrar en un estado de ansiedad continuo. En esta forma, sus respuestas son generar un estrés. Muy bien. Ahora, existen diferentes manifestaciones o colores o sabores directamente de los tipos de ansiedad excesivamente. Son los trastornos obsesivos compulsivos, los llamados los TOC, no vamos a definirlos, en internet hay muchísima información. Los trastornos por estrés postraumáticos, los trastornos de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, que es cuando las personas se levantan, pasan mala noche y todavía sienten un pánico, no han podido dormir y en el día todavía continúan. Las fobias sociales, las fobias específicas y la agorafobia, que es miedo a estar en espacios abiertos en público. Muy bien, continuemos. Ahora, ¿cuál es el perfil de una persona que está en estado de ansiedad? Siempre tiene prisa, se altera, vive alterada, no tiene control, no disfruta de un amanecer. Cuando va de vacaciones, está llegando al lugar de destino y ya comienza, o más bien está conectado, cómo va a ser el regreso. Está desayunando, ya está pensando cómo va a ser el almuerzo. Entonces son personas que no disfrutan del presente. Destruye su presente día a día. Y lo más terrible, a sus seres queridos, a las personas que los acompañan. Con pensamientos pesimistas, con pensamientos negativos, con pensamientos catastróficos. Imagínense, uno estar en un estado de eso realmente es bastante complicado. Esto produce falta de concentración. ¿Por qué? Porque el cerebro racional, ambos estados, la ansiedad y la depresión, desconectan el cerebro inteligente, el neocórtex, el racional. Produce falta de concentración porque efectivamente está en modo de supervivencia. Produce falta de focalización porque está en modo de supervivencia. Puede producir ataques de pánico, paranoia, puede crear situaciones hipotéticas y esa es la manera como responde el cerebro cuando no tiene información del pasado, del evento que supuestamente va a responder. Todos son situaciones o más bien información hipotética o más bien respuestas hipotéticas. ¿Quién tenía conocimiento qué hacer con el COVID? Cuando llegaba información de confinamiento, de un miedo, de un enemigo oculto, y que era a nivel mundial y que podía matarnos a todos. Se generaban, todo el mundo, o más bien nosotros tomamos respuestas hipotéticas. O sea, ¿qué podría pasar? Y desgraciadamente el cerebro racional, el de supervivencia, toma los peores escenarios para poder lograr la supervivencia. La ansiedad roba energía, porque continuamente necesitamos esa energía para poder enfrentar o huir. Produce cansancio, agotamiento, pesadez, apatía, rechazo. Es fácil ubicar a una persona que está en un estado de ansiedad.
La ansiedad, los síntomas físicos que produce son un sistema totalmente nervioso, continuamente nervioso, puede producir taquicardia, puede producir mareos, puede producir opresión en el pecho y puede infartar, puede producir una cantidad de sonidos que no son reales, produce demasiado cansancio porque se está consumiendo mucha energía, nos lleva a un estado de angustia para poder estar alarmado o alerta, produce también agobio, produce miedo, produce inseguridad, bloqueo mental, irritabilidad, el intestino delgado comienza a trabajar demasiado rápido, tenemos diarreas continuas, las pupilas se dilatan, las glándulas salivares dejan de producir saliva, el corazón altera la presión, nos volvemos arrítmicos, las glándulas gastrointestinales cambian, aumento su sudoración, las manos se nos vuelven frías, o sea, manos de pescado, en fin, todos estos síntomas que realmente son fáciles de detectar, pero lo que ocurre es de que buscamos en internet los síntomas y nos medicamos y supuestamente no somos ansiosos ni somos depresivos. Vaya, hay un engaño. Y también cuando muchas veces visitamos a los médicos atacan los síntomas. Tengo colon irritable, tengo taquicardia, y no, el médico no les pregunta, ¿y cómo te sientes? Me siento con mucha ansiedad, me siento con mucho miedo. Si al menos preguntarles sobre los estados emocionales, podrían tener una asertividad más clara para que esta persona bajara o le recetaran, en caso de si es medicina normal, unos ¿qué? Anti-ansiedad, ¿cómo se dice? Bueno, de esa manera Sí. reducir la ansiedad. Gracias. Me enredé porque estaba pensando en los antidepresivos. Ahora escúcheme. Factores que generan ansiedad. Miedo a perder algo. Es una ilusión. No lo he perdido, pero siento que lo voy a perder. Siento que me van a robar. Siento que me van a engañar. Sentimiento de incapacidad, sentimiento de impotencia, que no tengo los recursos, no sé cómo voy a responder. Como me decía a mí una niña de 11 años, si son 10 personas los que yo le voy a exponer, no siento miedo, pero si son 11, 12 o más de 10, siento que me van a atacar. Entro en estado de pánico, se me olvida todo. Sudo, siento frustración. Ok, ahora es el momento de reflexionar. Acá van a colocar, van a llenar en su trabajo, en su libro de notas, su cuaderno de notas, ¿cuáles son tus generadores de ansiedad? ¿Qué es lo que a ti te altera? Detéctalos. Tú sabes cuándo entras en ansiedad. ¿Por qué? Porque tú, nadie más que tú conoces tu comportamiento, es tu cuerpo, son tus emociones. Tienes un minuto para que tú escribas cuáles son tus generadores de ansiedad. Piensa, recuerda, cuáles son esos disparadores para que tú entres en ansiedad, te sientas inseguro, sientas que estás en peligro. Vamos, responde, tienes un minuto. Los van compartiendo, por favor, en el chat. Aquí alguien nos dice cumplir con las responsabilidades, enfrentar problemas, que las cosas no salgan como se espera. Ok, gracias. Las finanzas para otra persona, Bien, las para alguien finanzas. más. Sí. Cuando debo hacer un taller y cuando pienso en la salud de mis padres. Bien, gracias. El de las finanzas, pues va posiblemente a afectar el hígado y volverlo graso. Tienen miedo a las carencias, el enfrentar el futuro o miedo a la enfermedad de los padres. Tiene mucho miedo a quedarse solo, sola. Esto tenemos que mirarlo desde otra realidad, puesto que si hay algo que nos acompaña
desde que nacemos, es que algún día vamos a morir. Pero esos son programas, miedos que tenemos de cómo creamos los vínculos y cómo nos asociamos. Ahora cuando entremos al tema de la depresión, voy a enumerar cuáles son las 7 necesidades básicas de las cuales si no las tenemos en equilibrio nos pueden generar ansiedad o depresión. Gracias. Muy bien, continuemos. Ahora, en la biodescodificación, que es el arte, es la manera como nosotros hacemos trazabilidad, partiendo del síntoma, partiendo de la enfermedad o los malos resultados, nos vamos hacia atrás, buscando eventos más y más hasta que lleguemos al primer evento de cómo se generó esa asociación, que en ese momento quizás funcionó y ahora es obsoleta, o quedó mal instalada, y que ahí es donde podemos nosotros bioreprogramarla, cambiar el sentido. Entonces, si una mamá está, por ejemplo, ahora con este tema de Rusia, con este tema donde se está sintiendo, donde ella es la que está invadiendo, donde hay fronteras que están recibiendo personas que realmente están huyendo de Ucrania, o que mamás que están en embarazo entre séptimo, octavo y noveno mes, están generando demasiado cortisol, que es la hormona precisamente del estrés, donde algo está sucediendo que no puedo controlar y precisamente esto está pasando directamente al bebé. Es muy posible que los bebés, cuando nazcan, sean personitas, bebés, o se convierten en personas ansiosas, hiperactivas, porque esas 24 horas por 7 durante los meses que estuvo faltando para el nacimiento, generó ese tipo de estado de demasiada inundación de cortisol, que es la hormona precisamente del estrés. Bebé en gestación cuya madre vive un conflicto continuo de peligro, acabo de mencionarlo, quiero ir, pero no sé a dónde. Posiblemente van a ser bebés que van a ser hiperactivos y ansiosos. ¿Cómo se soluciona eso? Haciendo un volver a nacer, con todo lo que tenemos hoy, herramientas claras para resignificar, cambiar ese vínculo, esa asociación emocional con lo que la mamá percibió. Miedo al cambio, y por eso me resisto. Personas que son demasiado conservadoras, demasiados territoriales, son las personas que más se resisten al cambio, y cuando se presentan cambios no comunicados o continuos, son las que entran en procesos de ansiedad. Tengo la sensación de estar más o menos en peligro, o el peligro está ahí. Entonces sucede que efectivamente un peligro que yo no conozco, pero sé que puede pasar, y eso me lleva a estados de inseguridad. No tengo los recursos, no tengo la capacidad de responder ante la incertidumbre. No sé manejar la incertidumbre. Eso viene de niños o niñas heridas. Eso lo vamos a ir comprendiendo todo. Muy bien. Un ataque de pánico. Los ataques de pánico siempre se dan en la etapa de relacionamiento. Puede afectar la tiroides. Estoy tan preparado para vivir en el futuro, que va a pasar algo, que tengo que estar acelerado. Son personas delgadas, son personas que llegan a tiempo, sus trabajos los cumple todos, pero son de buena calidad, y son personas que continuamente entran en estado de ansiedad. ¿Qué es lo que hay que buscar? Buscar ese primer momento donde esa persona se puede haber tenido una experiencia que quizás posiblemente es de niño, o la mamá se lo transmitió, de vivir una experiencia aberrante o ruin, algo que destruyó la vida, algo que se rompió por dentro, que es la integridad, la estructura, que también se refleja en la columna, y algo que lo aterrorizó. Por ejemplo, atendí yo a una profesora, ya estaba casi que a salir de pensionada, pero toda la vida vivía con unos procesos altamente de pánico. Cuando hicimos este proceso de descodificación y de reprogramación, y un estado de ir a la vida intrauterina o a sus primeros años de vida, encontramos como su mamá la manda donde una tía de ella, donde una hermana de ella, una tía de la bebé, de la niña, y allá se encuentra con unos primitos de 3, 4 años mayores, que todas las noches la asustan con unas sábanas blancas, la espantan, lo que llaman espanto. Esa niña de 2, 3 años no tenía el conocimiento que era un espanto. Para ella era algo, seres que iban a hacer daño. Eso se graba, eso se olvida, se encaja, se incrusta como huellas, como improntas en el inconsciente, y luego destapa su sistema nervioso de que le va a pasar algo continuamente. Ok. Tenemos también la ira.
La ira en la biodescodificación es sencillamente un miedo frontal, choque. Generalmente ocurre en la casa de niños, cuando estamos recibiendo órdenes continuas, nos están criando y educando, sentimos que nos van a castigar, o los primeros años de educación, cuando tuvimos profesores o profesoras o maestras que realmente fueron duras con nosotros, y eso se queda como, me voy a encontrar hacia el día, hacia avanzar, hacia el futuro, me voy a encontrar con un castigo, con un peligro, con un estrés que no puedo manejar. Aparece también la ira cuando tengo sentimientos de enfado, irritación, rabia y enojo y me enfrentan. Aparece cuando no se consigue, no sirve lo que se desea, o cuando me siento desvalorizado o recibo muchos juicios, o no soporto la autoridad, no tengo claro la autoridad o la presencia del Padre. Ok, ¿qué no se debe de hacer cuando nos encontramos en un estado de ansiedad? No, nos van a decir, respire más rápido, porque estamos aumentando excesivamente, más bien, estamos reduciendo la respiración, que con la respiración podemos controlar nuestros pensamientos y la frecuencia cardíaca y por supuesto la frecuencia de todo nuestro cuerpo. Entonces debemos de bajar la respiración. Igual, tampoco consumir alcohol. Las personas en estos momentos que estuvimos pasando, más bien, los que pasamos por esta pandemia, que estuvimos en confinamiento 24/7, 365 años, por estos 2 años, y no tenían los recursos suficientes, se refugiaron en el alcohol o en medicamentos o drogas psicofármacos, psicofármacos, que realmente son los principales candidatos a que consuman marihuana, a que de menores de edad les ofrezcan todos estos psicofármacos y los hagan dependientes. Son los principales candidatos. Otro punto importante, eh, no se debe gritar y atacar. Mas, sin embargo, las nuevas terapias dicen, pues si tienes un espacio donde puedas desahogarte y descargar toda esa energía, hazlo. El problema es cuando tú lo haces social, porque puedes afectar a otras personas que están en estado también ansioso. No fumar, no vamos a castigar el cuerpo, porque lo que hacemos es colocar una cortina y buscar un matrimonio, digámoslo así, un acompañante que no nos va a ayudar a mejorar, nos estamos refugiando en el cigarrillo, no nos va a ayudar realmente a solucionar eso. Hacer ejercicios de alto rendimiento, lo que necesitamos es hacer ejercicios pero controlados que nos ayuden a sacar esa energía, pero más en estados con movimientos de respiración. Comernos las uñas, pues obviamente es un estado inconsciente, lo cual nos estamos haciendo daño. Y también una información muy clara, cuando nos comemos las uñas es porque nos sentimos, tenemos programas o hábitos que no somos capaces de defendernos. Entonces, comámonos las uñas, puesto que no nos defendemos frente a los demás, entonces hagámonos daño a nosotros mismos. Todo eso es biodescodificación. Evitar las situaciones. Claro, siempre la persona que está ansiosa quiere enfrentar, confrontar. Y se generan unos estados caóticos porque no está viendo la realidad como es. Insultar. Insultar tampoco se debe de hacer, porque genera un estrés en todo el ambiente y posiblemente alguien que responda va a aumentar ya en un ataque de pánico. Golpear las cosas, tampoco hacernos daño, porque efectivamente después viene la toma de conciencia o se baja la espuma de la ansiedad, la parte emocional, y ya nos vemos que hay fracturas, hay daños colaterales bastante fuertes de personas que se hacen daño físicamente cuando andan en un estado de ansiedad. ¿Qué podemos hacer? Podemos pensar en una alimentación muy sana, planearlo. Escúcheme, una de las cosas más importantes para salir de un estado de ansiedad es hacer todo lo posible por vivir el presente, por ver las necesidades presentes, no la del futuro. Alimentarnos conscientemente, no comer, si la persona es ansiosa, evite todos esos azúcares. Evite, ¿cuántas personas o mamás me consultan que sus niños padecen de insomnio, que no se pueden dormir tan fácil, pero si se están consumiendo un teterado, una cantidad casi 1 litro de Milo o de dulces en la noche, ¿cómo se van a dormir? Entran en estado alto energético que los llevan al estado de estar alerta. Entonces la alimentación debe ser balanceada. Ojalá hagan meditaciones. Eso es lo que ayuda a que realmente nos vamos conectando y controlando con el aquí y el ahora.
hacer ejercicios totalmente controlados, dormir. La noche es para dormir, no para quedarnos pensando en estados de ataques. Pero resulta que si en una noche, por ejemplo, una mamá recibe una noticia de un accidente o muerte de un hijo, eso se congela, se queda ahí y es posible que se repita en las noches que ya va a pasar algo. Entonces tenemos que ir a disociar esa experiencia para realmente reinterpretarla y borrarla y crear nuevos caminos neuronales y sinápticos. Encontrar un propósito de vida. Cuando encontramos un propósito de vida, encontramos un orden. Y podemos comenzar haciendo tareas poco a poco, dándole prioridad, lo que es urgente, lo que es prioritario, tomando conciencia. De esa manera vamos a poder salir de esos estados. Ok, la bioscodificación de la ansiedad puntualmente habla de que es miedo más incertidumbre. El miedo es necesario, lo que nos garantiza a nosotros estar en modo supervivencia. Si yo voy a salir como la gacela y me encuentro con un león, yo no voy a pensar si el león es vegetariano, si ya almorzó o desayunó, inmediatamente se dispara un movimiento de huida. No enfrentarlo, porque es una fiera. Mi obsesión es tenerlo todo controlado. Las personas que padecen mucho miedo, con incertidumbre, quieren tenerlo todo controlado, lo que se llama personas territoriales. Conflictos, se llenan de conflictos de impotencia, incapacidad de enfrentar algo o miedo por perder el control. Son personas que les molesta muchísimo que les lancen juicios. Personas que se molestan muchísimo cuando les invaden el territorio o cuando pierden territorio. Quieren tener todo controlado. La inseguridad, la incertidumbre, la compensan con una espiral perpetua, un ciclo donde hay que tener el control y ser perfeccionistas. Personas que tienen que estar compitiendo, personas que tienen que estar estudiando, cada vez tienen que estar más preparados para poder atender pacientes, para poder hacer su trabajo. Son personas que en el fondo tienen una nube de ansiedad. Necesitan cada vez algo más externo para poder sentirse seguros. De esa manera van a sentirse ansiosos si no lo logran. Entonces, son causas claras de un comportamiento ansioso. Miedo a cometer errores. Las personas que son tan perfeccionistas son personas que no aprendieron a identificarse, entrar en un niño herido, no aprendieron a ver lo bueno y lo malo, a vivir en un ambiente totalmente de competencias o de habilidades y también de debilidades, porque los seres humanos todos nosotros habitan esas dos cosas, habilidades y debilidades. Y si nos mostramos como somos y nos mostramos y nos aceptan y aceptamos nosotros con habilidades o debilidades, créame que esto va a desaparecer. Continuemos. ¿Cómo reconocer? ¿Cómo vamos a salir de esos estados? Lo primero que tenemos que hacer es cuál es el sufrimiento o la creencia o las emociones o las creencias limitantes que me tienen en ese estado de ansiedad. Si yo tengo tengo miedo con las finanzas, entonces yo miro efectivamente qué es lo que yo estoy pasando actualmente. Están sacando personas, mi compañero o mi esposo o esposa o un hermano perdió el empleo y por lo tanto está sobrecargado la parte de la economía en algunos. Nos vamos más para atrás, ¿cuándo se repitió eso? Luego nos vamos al ambiente familiar para encontrar efectivamente dónde, cómo se vivió eso en familia y nos vamos ya a la infancia, cómo lo viví yo. Y de esa manera se puede resignificar y ahí cuando se resignifica ya comienza a cambiar todas estas respuestas y podemos ya tener una respuesta totalmente proactiva y no reactiva. Eso es lo que hacemos en biodescodificación y bioreprogramación. Creamos nuevos caminos porque tenemos que llegar a la primera asociación, a donde se hizo esa vinculación errónea, que quizás de niño nos funcionó, pero ya todo cambió. Entremos ya a la depresión. ¿Cómo entenderla para sanar? Bien, la depresión lo voy a dedicar un poco más de tiempo, la otra fue muy rápido, porque en la depresión están los suicidios, las personas que se quieren morir, las personas que pierden el sentido de la vida. Vamos a entenderla. La depresión es una tristeza profunda. Recuerde que la tristeza está en nosotros, es una emoción primaria, y está en nosotros para poder elaborar las pérdidas, hacer los duelos. La tristeza es necesaria porque tenemos sentimientos de amor,
vínculos. Y cuando se pierde un vínculo, ya sea con una persona, ya sea con una mascota o ya sea con algo material, debemos de elaborar un duelo. Y eso se llama precisamente, que nos ayuda como emoción primaria, es la tristeza. Es una profunda tristeza interior. Profunda es que sobrepasa el nivel normal de la tristeza que debemos de sentir. Siente que has perdido la pasión y la alegría de vivir. Más bien hago la pregunta. ¿Siente que has perdido la pasión y la alegría de vivir? Cuando tú sientes que ya tú no quieres vivir, que ya tú no quieres madrugar, que no te quieres levantar, que no te quieres bañar, estás en estado depresivo. Deseas comprender por qué te envuelven sentimientos de tristeza, de angustia, de apatía, de desesperanza, y se baja tu autoestima sin un motivo justificable. Tienes un hábito depresivo, porque quizás con eso estás logrando quitarte responsabilidades o estás llamando la atención. Quieres que mamá te atienda. Generalmente nos vincula con una ausencia de mamá que estamos recordando de adulto. Recuerden que las emociones primarias son la alegría, la tristeza, la ira, la aversión, el miedo y la sorpresa. Y cuando una de esas se amplifica, nos lleva a un estrés. Continuemos. Un alma triste nos destruye más rápido que un germen. La tristeza o la rabia nos hace más daño que comernos todos los días una hamburguesa con todas las salsas. Los estados emocionales son lo que más daño nos afecta, porque es la bioquímica que se distribuye en todo nuestro cuerpo. Continuemos. ¿Qué es la depresión? ¿Qué característica tiene? Es la enfermedad de la melancolía. Es la enfermedad de la melancolía y la tristeza persistente y duradera en el tiempo. Es la desesperanza, es la minusvalía. Me siento disminuido, desvalorizado. Soy un estorbo, soy una carga. Si yo entro en un estado donde yo soy un estorbo, soy un problema, lo mejor es no vivir. Y ahí es donde hay que poner mucho cuidado, porque las personas que son ansiosas, el cerebro les puede dar una orden de neutralización y los puede mandar a estados depresivos y pueden llegar a suicidios. Tipos de depresión. Hay 3 tipos. Voy a enunciar 2. Las depresiones endógenas, que es cuando existe un desequilibrio de toda la bioquímica, de esa parte neuronal, de la bioquímica de cómo se comunican las neuronas, y está mal. Hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio que realmente, normalmente no lo podemos tener. Las depresiones esas son internas. Las depresiones exógenas son debidas a acontecimientos externos por pérdidas de vida, objetos, mascotas. Y están las otras, que son las realmente de lo que llamamos nosotros las compensadas. Cuando nosotros nos ocultamos, nos refugiamos para evitar enfrentar una pérdida. Nos refugiamos, nos dedicamos a los hijos o nos dedicamos a trabajar o a estudiar. Ahí están los 2 tipos de depresión. Ahora, los síntomas son físicos, psicológicos, de conducta y sociales, igual que similares, pero opuestos a las de la ansiedad. Los síntomas en la mujer. La mujer, se dice que la depresión es realmente la tristeza de la mujer. En la mujer es 3 veces mucho mayor que en los hombres. Por ejemplo, en Ucrania y Venezuela, que han estado en estados totalmente de invasión o pérdida de territorio, se puede subir ya de 4 o hasta 5 más veces que los hombres. La mujer es la que transmite la vida afectiva y sentimental. Por eso, cuando hay una mamá totalmente depresiva, es posible que esos retoños, esos hijos, también aprendan ese comportamiento. La mujer tiene 4 momentos de su vida en los que puede presentar depresión. El síndrome de la depresión premenstrual, que puede alterar hasta un 60% el estado emocional de la mujer. La depresión en el embarazo. La depresión postparto, que las estadísticas dicen que hasta un 32% se presenta, donde se pierde ya el enfoque de la familia o de la pareja sobre la mujer y se centra totalmente en el nuevo ser que nació. Y Ahí esa hablas depresión, de depresión, perdón, hablas de depresión post-aborto, ay, ¿sí? discúlpame, También. discúlpame, Ujú. Vale. discúlpame, sí. Y la depresión post-aborto, que corresponde al 32%, y esto es precisamente esa pérdida que se queda ahí
en una corriente inconsciente que la mujer no sabe qué es lo que está sucediendo, pero entra en estados depresivos. También puede presentar algunos tumorcitos en la parte de los ovarios, inconscientemente con una solución biológica o en uno de los senos. Y las depresiones en la menopausia, que es un cambio totalmente endocrinológico, en donde la mujer se siente totalmente desvalorizada. Vamos a entrar en esos detalles. También otros síntomas que se han presentado en la pandemia, como es el estar quemado fuera de combate, tanto trabajo en la casa, el teletrabajo, más de 12 horas, todos trabajando, más atendiendo todas las actividades de la casa. Eso lleva a las personas que el cerebro quiere conservar la vida y manda a las personas como se dice, fuera de combate, las noquea y les quita toda la energía y entran en estado de depresión. En los niños ahora, y más cuando están viviendo de separaciones de sus padres, donde antes eran programados fines de semana y tiempo continuo, ahora se la pasan 2 días, como son 7 por 24, y todos están en casa, entonces 2 días con la mamá, 2 días con el papá, otros 2 días con los abuelos. Es una desorganización totalmente de sentirse realmente a quién pertenece. Hoy en día se habla de que el amor conyugal o en pareja se ha convertido en un deporte de alto riesgo. No existe paciencia. Se entran en estados totalmente de ansiedad o depresivos a manejar una relación de pareja. Existen 3 tipos de tristeza. La tristeza que es normal, que es la que nos ayuda con las pérdidas. La distimia, que son una prolongación de la tristeza, pero no entra en estados depresivos. Una distimia puede durar meses, una depresión puede durar años. Así es de que vamos a tener en cuenta, nuestro tema de hoy está dedicado totalmente a la depresión. Ahora, los bioneurotransmisores son 3 los que causan la depresión cuando estamos hablando de patologías endógenas. O sea, internos, desórdenes hormonales, la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Cuando estos 3 entran en exceso o alguno de ellos entran por defecto o carencia, pueden producir esos estados de ansiedad o de totalmente depresivos. ¿Cómo salir realmente desde el campo médico? Y les comento esto porque esto ha avanzado muchísimo. Tenemos antidepresivos como medicamentos vía oral o en vena. Y lo más novedoso es que antes los medicamentos producían sobrepeso. Hoy en día se ha evolucionado tanto en esto que pueden tomar de una manera para equilibrar esos estados, esos bioneurotransmisores, equilibrarlos al nivel que se necesitan para acabar con la depresión, de que antes adelgazan. Y hoy en día lo más novedoso, desde el siglo, más bien empezando este siglo, está la estimulación magnética transcraneal, que sencillamente mediante unos campos evita todas esas dosis de medicamentos y en cortos tiempos equilibra a la persona. Y existen las depresiones exógenas, que son las pérdidas que tenemos externas, que el mejor medicamento es que tú busques un profesional que te ayuda a salir y a elaborar ese duelo. Dentro de la biodescodificación de la depresión tenemos que es una pérdida de territorio, pérdida de territorio. Yo ya no tengo identidad, yo ya no pertenezco, en donde experimentas haber perdido o una sensación de no haber recuperado algo, más con una desvalorización. Cuando se presentan estas 2 variables, por pérdida, vas a ir a un estado depresivo. Continuemos. ¿Qué hace nuestro cerebro cuando estamos depresivos? Lo que tiene que hacer el cerebro es garantizarnos la vida. Es una solución totalmente de supervivencia. Hace una neutralización hormonal. Te quita toda la energía para que tú no te hagas daño. No atentes contra tu vida ni atentes contra los otros. Es una solución biológica. Tú no lo puedes controlar. ¿Por qué el cerebro nos pone en depresión? El cerebro se anticipa ante los hechos. ¿Te vas a hacer daño o vas a hacer daño a otro? Entonces te va a bajar la energía. Lleva a la persona a un estado totalmente noqueado. Perdiste la batalla. Estás sin fuerza, sin energía. ¿Para qué? Para que pase el tiempo y pueda salir de eso. Se preserve a la persona y sobre todo a las otras personas. Tenemos 7 necesidades de supervivencia. Cuando estas 7 necesidades no las suplimos, cuando no las equilibramos, entran en estado de estrés. Y si de niños
la tuvimos y se repitieron, forman un hábito. La primera necesidad es la necesidad de alimentarnos o nutrirnos. Es lo primero que necesitamos, nutrirnos, pegarnos del seno de nuestra mamá, recibir el alimento o la persona que hace de mamá y ahí sentimos protección, amor, seguridad, contención, amor incondicional, todo. Cuando esto está funcionando, la alimentación, comienzo a sentir que pertenezco, que hay un territorio, que tengo unos padres. Y es querer lograr, querer tener, querer retener algo y no poder. Es cuando ahí, cuando esto no se da, se entra en estado de ansiedad y en este caso, estado depresivo. Cuando tenemos la alimentación y el territorio seguro, nos podemos reproducir. Podemos pensar en una pareja. Y para eso, lo que hacemos nosotros es que debemos de sentirnos, comenzamos a comunicarnos, salimos de nuestro mundo al exterior y ahí es cuando nos sentimos valorizados o desvalorizados. Continuemos. La quinta, cuando salimos de nuestro hogar al mundo exterior, necesitamos comunicarnos, es cuando sentimos la valorización. Y eso hace que se repita nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia. Pertenecemos a una empresa, a un grupo de estudio, a un grupo deportivo, a un grupo, lo que sea. Y eso es lo que nos da la seguridad. Cuando estas 7 necesidades no están equilibradas, vamos a permanecer en estrés. Y eso es lo que nos va a llevar a uno, al pasado o al futuro. Listo. ¿Cuáles son? ¿Cómo responde? Una persona depresiva siempre vive en función de ganar o perder. Gané o perdí, lo logré o lo perdí. Son personas que tienen adicciones, posiblemente de juego. Son personas que dedican mucho tiempo a juegos de computador, etcétera. Y la persona que ya trae patrones establecidos desde niño, porque realmente no siente sentido de pertenencia. Realmente esto es más de ausencia o una madre disfuncional o una madre ausente, pero hay que trabajar a la persona, volver a llevar a revivir esos momentos de que realmente qué fue lo que interpretó. Cuando estas personas depresivas consiguen pareja, quieren encontrar en su pareja las dos figuras que le hicieron falta. Quieren encontrar a una mamá que lo acepte incondicionalmente y le dé todo lo que necesita. Y a un padre que lo guíe. No están buscando a un ser adulto. Buscan a la persona como pareja, a una mamá y a, una papá, y a un padre al mismo tiempo. Esas son cosas que realmente, y así he encontrado y he trabajado parejas que están en conflictos porque inconscientemente no se han dado cuenta de que esa persona es depresiva o ansiosa, en este caso la depresión, y no ve a esa persona como una adulta, sino que la ve como una mamá o un papá y le hace pataletas o sencillamente entra en estado depresivo. Bien, ¿cómo solucionar esto? Lo que nosotros hacemos es que vamos directamente a partir del último estado depresivo, el de hoy, nos vamos a la anterior pérdida, porque esto siempre se dispara en pérdida. Perdí el trabajo, perdí una relación afectiva, perdí un amigo, perdí la mascota. Siempre se activa con una pérdida. Entonces yo parto de la última pérdida y voy a la anterior, luego voy a una pérdida que se haya vivido en la familia y luego voy a un contexto familiar donde yo tuve una sensación de pérdida. Si nosotros nos vamos en ese feedback, podemos encontrar, tomar conciencia de lo que nos pasó de infancia y automáticamente va a comenzar la solución. Continuemos. ¿Cómo salir de esto? Para salir de la depresión es aceptar quién eres. Es permitirte ser la persona que quieres ser. No lo que los demás quieren que tú seas. Porque una persona que no tiene identidad y no tiene sentido de pertenencia, siempre va a tratar de adaptarse. Y como no tiene identidad y pertenencia, realmente no se puede adaptar. Y eso que entra en estado depresivo. Lo primero que tenemos que trabajar es la identidad y el sentido de pertenencia. Pensar que hay un siguiente día que tiene luz, no tiempos mediano o largo plazo, a muy corto tiempo. Darle un proyecto y un propósito de vida, encontrar en qué ocuparse, pequeñas tareas que no le generen mucho desgaste de energía para ir cogiendo autoconfianza. Son procesos claros, conscientes, donde tú puedes salir. Continuemos.
En biodescodificación y bioreprogramación lo que nosotros hacemos es que vamos allá, a la infancia o al útero, a sanar a ese volver a nacer, hacerlo de una manera totalmente funcional y resignificar, sanarlo. Trabajar actitudes de lograr metas, pequeñas metas y cultivar el amor propio. Miren, quiero que ustedes escuchen, pero hoy en día con lo que tenemos para biodescodificar, para reprogramar, para generar nuevos caminos, para resignificar, esto es muy fácil. Esto sale. Incluso si una persona está muy triste, no es sino que piense en su motivador, en su hijo, en su mascota, como lo hemos hecho en muchísimos de los casos. El que conoce lo exterior es un erudito. El que se conoce a sí mismo es sabio. El que conquista a los demás es poderoso. Pero el que se conquista a sí mismo es invencible. Entonces yo te invito a que esta información la tengas en cuenta para que tú tengas una puerta y tú puedes salir de esto. No es la ansiedad o la depresión que te califica. Tú eres más que eso, que unos estados emocionales. Así es que yo te invito a que realmente, si eres ansioso, regreses realmente a entender cuáles son esos miedos inconscientes, invisibles, que tú creaste desde niño y que aún te siguen acompañando. Y si eres depresivo, vamos, piensa en ese siguiente día donde tú vas a encontrar el sol, donde tú realmente sí tienes personas que te aman, que te quieren, y vas a comenzar a entenderte y aceptarte como eres y a tener un propósito de vida. Trabaja a propósito de vida y saldrás muy rápido de eso. Muy bien, siguiente conferencia. La siguiente conferencia es a raíz también, como una dependencia entre esta, o más bien una conexión entre esta conferencia que acabamos de transmitir. El adiós en la ruptura, porque hoy en día tenemos tantas rupturas por la pandemia, por esos estados, por la sombra, por esa personalidad oculta que teníamos por allá muy guardada y solo ahora salió. Porque nos cuesta separarnos de la pareja, pero tampoco podemos vivir en pareja. Reconoce cómo estás manejando el dolor por la separación. Aprende del dolor. Tiene mucha información de ti. Es un mensajero. Tiene mucha información de tu niñez. Tiene mucha información de tus padres. Porque hoy en día nos cuesta tanto estar en pareja y el resultado es la ruptura de ese vínculo. Y también lo rompemos, pero no sabemos separarnos. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? ¿Qué son esas emociones que hay ahí? ¿Cómo es que se están dando hoy los vínculos y las relaciones en este tiempo ya finalizando de pandemia y después de 2 años totalmente de separación y de crear vínculos fuertes? Esto está para el 30 de marzo, en el mismo horario, para que ustedes, por favor, si les sirve a ustedes, se inscriban. Y si conocen personas que están pasando por rupturas afectivas, amorosas, este es el mejor camino, porque aquí vamos a hacer ejercicios bastante claros. El tema es muy largo para tenerlo en 1 hora, pero ahí les dejo las puertas abiertas para que tomen conciencia que de esto sí se puede salir. Muchísimas gracias. Entonces aquí está la información para las personas que quieran seguirnos, información actualizada, casos, siempre hay información nuevas. Y verdad que muchísimas gracias. Les dejo esta frase: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Está hablando de biodescodificación, de reprogramación y de sinapsis. Sinapsis. Ahí están nuestros datos. Y en verdad que muchísimas, pero muchísimas gracias